Buenos días, gracias por acompañarnos. Con Paola Ugaz les damos la bienvenida a Diarios de Pandemia. Pao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buen día. Un programa sobre ciencia y COVID que transmite La Mula. Hoy los titulares de los diarios La República y El Comercio informan sobre testimonios de nuevos aspirantes a colaboradores eficaces, sobre supuestas coimas al presidente de la República, Martín Vizcarra, cuando era gobernador de Moquegua, acusaciones que deben ser investigadas por la prensa, por las autoridades judiciales y fiscales, y que añaden en esta situación más incertidumbre política dentro de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, y otra crisis más y profunda que todavía no conocemos tampoco qué implicancias puede llegar a tener en el largo plazo, que es la crisis en la educación de nuestros niños. Vamos a conversar en un país sobre todo tan desigual como el nuestro, cómo puede agudizarse esa desigualdad si no llegamos a resolver esa brecha con urgencia. Porque puede ser que la educación pase de ser un derecho a ser un lujo en nuestro país. Hoy vamos a conversar con el ministro de Educación, Martín Benavides, quien está ya con nosotros. Le agradecemos mucho que participe en este programa. Ministro, bienvenido. Bienvenido, ministro. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, por supuesto, por las inquietudes que hay de los padres de familia, de, bueno, cuándo van a empezar las clases, de qué manera y cómo se va a hacer con los niños que no pudieron acceder al Aprendo en Casa este año en curso. Cómo actualizarlos. También nos va a acompañar el doctor Germán Málaga, él es médico y está a cargo del equipo de investigadores de la Universidad Cayetano Heredia, que está analizando la eficacia y la seguridad de la vacuna del laboratorio Sinopharm contra el coronavirus en nuestro país. Y luego con Orla Yarlaquí conversaremos sobre un programa que ha sacado ella, una iniciativa en YouTube que es Incas versus COVID, es una animación y es para alentar a los niños y adolescentes para que sean parte en esta lucha contra el coronavirus en nuestro país. Ministro, la primera pregunta tiene que ser vinculada a lo que hemos visto hoy en las primeras planas de los diarios de la República y del Comercio sobre estas nuevas acusaciones al presidente Martín Vizcarra sobre supuestas coimas. Su reacción, por favor. Bueno, la reacción es la que ya ha planteado el propio presidente, en el sentido que estas son investigaciones que él anima a que se den. Hay que respetar el debido proceso de las mismas y que los entes competentes hagan el trabajo que tengan que hacer, ¿no? Yo creo que eso es lo que habría que promover, además también de la prudencia en el manejo de la información, ¿no? En el sentido de que hay que estar bien... ¿No hay prudencia? En el sentido de que hay que tener mucho cuidado con que se adelante opinión, con que los procesos puedan verse de alguna forma perjudicados, y lo digo por experiencia propia. En el caso de nosotros en el Ministerio de Educación, durante todo el proceso de la compra de tablets, nos han dicho absolutamente de todo, básicamente por informes que emitía en su momento la Contraloría, que eran informes preliminares, ¿no? Y esos informes eran parte de un proceso que luego nosotros hemos ido resolviendo y con eso se van aclarando las dudas. Claro, a eso Lo que sí quiero... después sobre las tablets, pero sí hubo una demora por un problema en la licitación, ¿no? Bueno, fue una mala respuesta del mercado en realidad, ¿no? Nosotros nos quisieron de alguna forma engañar, ¿no? Y más bien lo que hicimos fue, como ente responsable y que nos toca cuidar los recursos públicos, fue suspender ese proceso, ¿no? Y rápidamente iniciar otro, ¿no? Lamentablemente Entonces, con atraso para los alumnos, pero bueno, es un tema que podemos seguir conversando claro, después sobre este acceso a las tablets, ministro. Pau. sí. Ministro, bueno, la primera pregunta es, ¿cuál sería el plan de inicio o reinicio de clases, dada que ya este año, todavía no se puede dar ninguna fecha, como usted bien ya ha dicho, sino me imagino que la fecha que ustedes están planteando para trabajar es marzo del 2021. Mi pregunta es no solo la fecha, sino cómo sería, en qué regiones, qué están pensando, porque me imagino que además es un reto, para usted hacer algo que no se ha hecho nunca, que es ya no hacer que todo sea tan estándar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan que ha empezado para el marzo del 2021? Sí, bueno, en primer lugar, nosotros hemos planteado
como gobierno, como sector, una aspiración, ¿no? Una aspiración de que los niños y niñas, más allá del enorme esfuerzo que hemos hecho este año, de tratar de continuar con el servicio educativo, evidentemente con desafíos, es importante que regresen a las escuelas para volver a tener un conjunto de aprendizajes que de manera remota no se pueden tener, ¿no? O no se pueden tener como se quisiera que se tengan, ¿no? Esa aspiración es consistente con lo que hemos visto está ocurriendo en otros países. En otros países, una vez que los contagios se empezaron a controlar, se diseñaron planes de retorno a las escuelas, y nosotros hemos iniciado en ese sentido, más allá de esta aspiración que hemos planteado, un conjunto de reuniones con entes privados, públicos, para empezar a diseñar ese plan, que evidentemente tiene que ser un plan que tome en cuenta las múltiples realidades con las cuales nos vamos a enfrentar el año 2021 y que de alguna forma ya nos estamos enfrentando este año 2020, ¿no? Hay estudiantes que van a estar en zonas donde probablemente el contagio esté absolutamente controlado y ahí habrá que... ¿Iquitos podría empezar antes? ¿Iquitos? O sea, ¿Iquitos podría empezar antes? es una posibilidad. Lo que quiero decir es que tenemos que ver cómo responder a la heterogeneidad de situaciones que van a existir. Entre ellas, una es la situación sanitaria. Evidentemente hay zonas donde el contagio ya estará controlado y ahí, digamos, habrá que ver cómo responder como Estado a esa situación. Habrán otras donde probablemente la cosa todavía esté un poco más difícil y por lo tanto no sería conveniente que se regrese aún totalmente a la presencialidad y probablemente lo que más sea conveniente sea una situación de semipresencialidad, ¿no? Todo eso va a ser parte de un plan, además de los protocolos para cada una de las situaciones, un plan de seguimiento también que vamos a hacer en coordinación con el MINSA para ver cómo va el tema de los contagios y estaremos proponiéndole al país ese plan una vez que lo tengamos totalmente definido, ¿no? Hemos empezado con coordinaciones, hemos empezado con conversaciones, hay mucho trabajo acá de comunicación, porque creo que como es entendible, hay mucho miedo también en padres y madres de familia, hay los que tienen mucho miedo, ¿no? de iniciar eso, y hay los que quieren ya empezar, ¿no? Claro. Que están preparados o preparadas para organizarse familiarmente. Y así como hay esa diferencia, hay instituciones educativas con directores que están comprometidos con organizar su escuela para manejar una relación de ese tipo, y hay otros que ya nos dicen que en realidad ellos quieren esperar que la vacuna se estabilice, y eso es algo que nosotros tenemos que acomodar, ¿no? Acá Claro. no puede ser esto nada obligatorio, ¿no? Una consulta, José, perdón, pero has dicho que hay zonas de contagio controlado, o sea, ¿ya hay zonas en el Perú de contagio controlado? O sea, hay zonas estoy hablando pues de centros poblados en distritos, ¿no? Donde evidentemente no ha habido ningún fallecido en las últimas 3 semanas, ¿no? Y yo lo he visto, porque nosotros durante estos 6 meses, hemos viajado mucho al interior del país y vemos zonas rurales donde evidentemente está controlado el tema de la pandemia y lo que se podría organizar ahí es un protocolo de actuación, evidentemente, hay que cuidar, digamos, que los niños y niñas no se aglomeren del todo, en fin, hay que hacer todo un diseño de esa intervención, ¿no? Pero pasó Entonces, pasó en Europa también, lugares donde no había muertes y ahora hay un rebrote. claro, pero fíjense que como fue publicado el día de ayer o antes de ayer en una columna de la representante de UNICEF en el Perú, el cierre de escuelas no llega a ser es muchísimo menos del 1%, ¿no? De todas las escuelas abiertas, ¿no? Entonces, hay complicaciones, evidentemente, pero también hay organización para hacerle frente a esas complicaciones. Entonces, de eso se trata, de organizarnos, de cuidar, de armar protocolos, de ir paso a paso, de ir viendo gradualmente dónde se puede abrir el todo, dónde no se puede abrir, y hacer ese esfuerzo de planificación que tiene que ser además ser acompañado de un esfuerzo de un diseño como no hemos tenido antes, ¿no? Porque el sistema educativo peruano siempre ha sido un sistema donde ha habido poca autonomía para las escuelas, ha habido poca flexibilidad, y nosotros ya estamos dando muestra de la flexibilidad que queremos cuando, por ejemplo, hemos sacado hace poco una norma de evaluación donde estamos diciendo que vamos a acomodarnos a las diferentes situaciones de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Eso es lo que queremos tocar en un momento, ministro, pero vamos todavía al tema de cómo reabrir. Por ejemplo, tenemos entendido que las diversas organizaciones, asociaciones de escuelas particulares
vienen conversando con ustedes sobre la posibilidad de empezar con protocolos y programas pilotos. ¿Cómo van esas conversaciones y qué posibilidades tienen algunas escuelas, no solo en regiones, sino, por ejemplo, en sectores que puedan cumplir con protocolos, de poder usar esa flexibilidad? ¿Y qué garantías jurídicas, legales les darían? Sí, las conversaciones van bien, ¿no? Es un tema muy complejo, hay mucha sensibilidad también, ¿no? Porque, como digo, ¿no? Hay organizaciones que sí están dispuestas a diseñar un procedimiento con nosotros. Hay otras que están más bien señalando que quieren esperar que se dé la vacuna completa de la población, ¿no? Entonces, las dos son posiciones válidas. Nosotros no vamos a llevar las cosas en ninguna dirección. Vamos a dar los mínimos, ¿no? Y decir, miren, si las condiciones sanitarias de esta localidad son óptimas para la apertura, esto es lo que tienes que comprometerte a lograr en tu escuela. Organizar a tu comunidad educativa, lograr la voluntad de la comunidad educativa, porque es muy importante que esto tenga que ver mucho con la voluntad de los papás y las mamás y de los propios directores. Y si se dan las condiciones, bueno, adelante, ¿no? Y nosotros estaremos siguiendo con un sistema de seguimiento cómo están avanzando las cosas en materia, digamos, de los contagios, de la organización, de la respuesta pedagógica, ¿no? O sea, Que no vamos a... podrían haber escuelas que sí empiecen en marzo si es que presentan ese protocolo y están dispuestos a hacerlo. Pero antes que eso, si es que se dan las condiciones sanitarias para hacerlo, ¿no? ¿Cuáles serían esas condiciones sanitarias para hacerlo? Eso es lo que nosotros estamos conversando con el MINSA, ¿no? Hay varios indicadores. Una posibilidad es que no hayan un determinado número que hayan 0 fallecidos en las últimas 3 semanas, por ejemplo, o que la tasa de contagio sea relativamente muy baja en comparación, digamos, a crear una alarma, ¿no? Que sea un virus controlado en la zona, ¿no? En esas localidades, nosotros podemos darle a la institución educativa la libertad de decidir, de acomodarse, digamos, a algunos protocolos que sí vamos a exigir, porque eso sí lo vamos a exigir, y de que diseñen una respuesta pedagógica con flexibilidad, nosotros dando algunos temas generales de qué es lo que deberían cubrir en ese periodo, ¿no? Digamos, Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? con O sea, cierta estamos anticipación, ahorita, antes de marzo, tiene que ser eso. por eso hemos empezado la conversación ahora, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, ¿por qué estamos ahorita planteando este gran diálogo? Porque tiene que ser un gran diálogo. Porque no lo podemos plantear en febrero. Porque para mover un sistema educativo necesitas planificar, conversar, diseñar, presupuestar, ¿no? Y sobre todo cuando venimos de una situación como una pandemia, donde ha habido uno de los impactos más, es el impacto más fuerte, la crisis más fuerte que ha tenido el sistema educativo en toda su historia, ¿no? Que se monta además sobre una crisis preexistente que ya tenía el sistema educativo peruano en términos de calidad, de desigualdad, ¿no? O sea, eso es un dato, ¿no? Y por lo tanto hay mucha confianza que recuperar, ¿no? Los papás y mamás tienen que tener confianza en esto, ¿no? Y todos tenemos que también controlar nuestros propios medios y organizarnos para poder darle respuesta a una situación donde evidentemente lo que hay que hacer es proteger también el derecho de los niños a tener una educación Claro, adecuada, ¿no? no sea un lujo, sino un derecho. ¿Pau? Claro, sí. En el tema de infraestructura, digamos, hay varios problemas, pero uno, digamos, también tiene que ver con el tema del agua, que hay, bueno, muchísimos colegios que no tienen agua ni desagüe para poder, digamos, tener el poder lavarse las manos y, y todo el sistema tener, bueno, limpieza y no contagio. Pero también hay un tema de conectividad, que me imagino que no solo lo ve el Minedu, sino me imagino que tiene que ver también un trabajo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y el gobierno ha invertido este año 333 millones de dólares en desplegar una red troncal. Pero ¿qué se puede hacer, digamos, para cubrir el Internet en todo el país, ¿no? Porque podría ser ideal de repente, algunos expertos hablan de comprar un satélite de telecomunicaciones y con eso tener internet en todo el país. Eso ha sucedido en Bolivia, obviamente es muchísimo más pequeño que Perú, pero ¿hay algún plan que pueda, digamos, solucionar este problema de conectividad que, claro, que nos estalló a todos, no solo al Ministerio de Educación? Sí, evidentemente hay un desafío muy grande por el lado de las comunicaciones, del Internet. El Ministerio de Transportes tiene el plan que ha señalado de la red troncal,
nosotros como Ministerio de Educación hemos tenido que responder también sobre la marcha, ¿no? Y digamos, este año logramos armar esta estrategia Aprendo en Casa que nos permitió mantener el sistema, evidentemente con diferencias, más o menos para un 90-95% de la población. El resto hemos tratado de llegar a ellos con sus materiales, con sistemas de itinerancia, en fin, con una serie de estrategias. Y lo que estamos haciendo ahora, vinculado, digamos, además con el tema de las tabletas, estamos llegando a aproximadamente casi 1 millón de estudiantes, la mitad, un poco más de la mitad de los cuales van a zonas donde hay internet y el resto a zonas donde no hay internet, ¿no? La preocupación que tenemos es el grupo ahorita donde no hay internet, para los cuales nosotros estamos diseñando una estrategia que nos va a permitir llegar a una parte de ellos. Más o menos son 18.000 escuelas que no están conectadas. Vamos a llegar a unas 8.000 a través de un sistema de servidores web e intranets que se van a generar a partir de esos servidores web. Creo que interrumpa, ministro, estamos hablando de escuelas, o sea, suponiendo que Sí. se regrese a las clases presenciales. Claro, así no se regrese, igual tenemos que generar un sistema de itinerancia para recargar los contenidos de las tablets en las zonas donde no hay conectividad, ¿no? ¿Y las tablets Porque, tienen por sí mismas conexión a internet? claro, sí, pero lamentablemente, como dijo Paola, en el país hay un problema de conectividad, ¿no? Que preexiste y que nos gustaría resolverlo nosotros, pero no somos competentes tampoco para resolver todos los problemas de conectividad, ¿no? Pero lo que nosotros hemos hecho es, en las zonas donde no hay conectividad, ¿no? Estamos diseñando un sistema de recarga de contenidos pedagógicos que se dan en las tabletas, ¿no? Ese sistema de recarga para un grupo de escuelas va a ser con unos servidores webs que vamos a instalar para que se genere un intranet y el estudiante pueda ir, bajarse el contenido de la web, incluso los programas de Aprende en Casa, y se regresa a su casa si es que todavía está lamentablemente la escuela cerrada, que espero que no sea así, ¿no? Y para el resto, mientras que va llegando el tema de la red troncal y todo eso, vamos a continuar con un sistema de carga itinerante donde nosotros vamos a llevarle ese contenido, ellos vienen y se van cargando las tablets, ¿no? Es lo que podemos hacer de acá a marzo, no es poco, ¿no? Vamos a lograr, digamos, llegar con internet a 550.000 estudiantes que no tenían antes, y al resto con este sistema de carga itinerante para llegar más o menos a ser 1.000.000 y tantos mil estudiantes que no tenían ninguna conectividad y que están en las zonas más alejadas del país, porque ahí sí estamos llegando a zonas muy alejadas, ¿no? Estamos tratando de ir directamente al problema de la brecha, y con eso tenemos mucha esperanza que estas pérdidas que evidentemente hemos tenido, sobre todo para estos estudiantes, se van a recuperar muy rápidamente desde el verano, que vamos a empezar con un plan de nivelación, ¿no? ¿Cuál es la situación de los estudiantes que han podido participar en estas clases y cuántos no? Según el Colegio de Profesores del Perú, su decano, Elío Caña, dice que el 45% de estudiantes dejó de estudiar, de participar en clases remotas, y dice que en el caso del ministerio se considera como conectados a los alumnos que pueden mandar un mensaje de YouTube, estar presente, perdón, en WhatsApp una vez a la semana. Pero si hablamos de conectividad diaria, dice este colegio de profesores, el 45% de estudiantes se considera que no asistió a clases remotas. ¿Qué cifras tienen ustedes? Sí, esa es una cifra del Colegio de Profesores que estuvo dando vueltas hace un mes. Nosotros manejamos otras cifras, evidentemente distintas, ¿no? Nosotros hacemos una encuesta todos los meses a todos los papás y mamás y a todos los profesores, ¿no? Los papás y mamás que tienen acceso a la conectividad, más o menos un 95% de ellos señala que su hijo está constantemente vinculado a la estrategia Aprende en Casa. ¿Y Evidentemente, qué porcentaje tiene acceso a la conectividad? claro, entonces ahí viene el problema, ¿no? Pero si es que hay un problema de que no, o sea, pero acuérdense que los celulares están muy extendidos en el país, ¿no? Extendido los Pero si celulares, no, ministro, pero no los datos. No los datos. sí, Y lo que sí, me están de comentando acuerdo. maestros con los que he podido conversar es que ellos tienen que usar de sus datos para conectarse con los alumnos. ¿Es cierto que reconocen algunos que han recibido datos de parte del ministerio? ¿Es así? Sí, ¿Qué a eso porcentaje iba, ¿no? hacía? A ¿Qué eso iba. porcentaje de profesores? Ya, a ver. Entonces, los profesores
si es que tenemos dudas sobre la información de los papás, en esa misma encuesta les preguntamos a todos los profesores y llegamos al 99% de los profesores y un 97% de ellos dice que tienen un seguimiento constante de sus estudiantes, en la misma encuesta que hacemos nosotros, ¿ya? Estos profesores, en los primeros meses de la emergencia, evidentemente tuvieron que usar sus datos, ¿no? Sí. Y nosotros hemos respondido a ese tema y hemos dado un programa que se llama Recarga Docente, donde les estamos dando a todos los docentes, auxiliares, funcionarios vinculados al sector educación, que son aproximadamente 433,000, les estamos dando planes de datos por los siguientes 3 meses para que logren no solamente seguir la estrategia Aprendo en Casa, sino también conectarse con los cursos de capacitación que nosotros hemos diseñado para ellos, ¿no? ¿Y a partir de cuándo les están dando esas recargas? Eso ha sido a fines de septiembre, ¿no? Han estado abril, marzo, todos los meses de abril, mayo, junio, julio, usando solamente datos de sus propios recursos. Bueno, sí, digamos, pero al mismo tiempo podemos decir que, por ejemplo, lo que es la plataforma Aprendo en Casa no consume datos. Digamos, hemos tratado de dar formas de que los costos de esta conexión no sean tan grandes, ¿no? Y por otra parte, hemos acompañado a los docentes en muchas de sus actividades, ¿no? Creo que hemos respondido tan rápidamente como hemos podido a esta problemática de los docentes. Como le digo, la planteamos a fines de julio y en septiembre ya estaban los 433,000 docentes con toda su conexión gratuita, ¿no? WhatsApp ha sido la única manera que ha habido de poder interactuar con los alumnos con el Aprendo en Casa, ¿no? ¿Se ha pensado en hacer otra manera, otra plataforma, poder usar Zoom, poder usar Meets? No, claro, o sea, donde había conectividad, evidentemente se ha usado todo lo que se ha podido usar, ¿no? Donde los problemas de conectividad existían, hemos usado el WhatsApp, hay docentes además que han hecho también recorridos para ver a sus estudiantes, hay muchos docentes que han hecho eso, ¿no? Que iban casa por casa, evidentemente con las medidas de seguridad adecuadas para ir transmitiéndoles ideas a los estudiantes y los estudiantes también comunicarles sus propias demandas, ¿no? Un profesor me dice que solo les han dado 15 megas de datos y que es muy poco. Bueno. Es lo que hay. No se puede más. No sé si sea poco, habría que pensar poco en relación a qué, ¿no? Al tiempo que dedican, bueno, enseñando y teniendo que comunicar y pasar lista por WhatsApp, ¿no? Yo no creo que sea poco. Yo no creo que sea poco. Ahora, ministro, esta resolución viceministerial sobre cómo va a ser el pase de un año al otro, ¿no? Hace algunas precisiones sobre los alumnos que participaron sin problema, aquellos que pudieron participar pero intermitentemente y los que no se pudieron presentar. ¿Qué porcentajes ve usted entre estos tres grupos? Bueno, a ver, digamos, si seguimos nuestras propias encuestas, podríamos decir que hay un 10% de los estudiantes del país que no han logrado tener una conexión regular en Aprendo en Casa, ¿no? O sea, que es un número que digamos, que tendríamos que tener la mayor preocupación con ellos, ¿no? Y de hecho la estamos teniendo, ¿no? A ellos vamos a diseñarles un programa especial en enero y febrero, además una estrategia de recuperación en los últimos meses del año. A inicios del siguiente año va a haber un diagnóstico de parte de los profesores y dependiendo de los resultados va a haber un periodo de consolidación e igual, si es que no logran a junio todavía estar adecuadamente preparados, va a haber un refuerzo individual para todos ellos, ¿no? Pau. El próximo año, digamos, todos los alumnos han pasado de año este año, pero cuando empecemos el otro año, ¿han pensado en hacer un tipo de diagnóstico de cómo, digamos, sin ser muy riguroso, pero saber más o menos el estatus de los alumnos, en qué nivel se encuentran, académico, y pensar digamos, que el formato de 8 a 2 de la tarde, inicial, primaria y secundaria, pueda cambiar en ciertas zonas, ¿no? Me imagino buscar zonas que no tengan, o sea, salones al aire libre, o buscar, digamos, cosas
más innovadoras, ¿no? Que rompan un poco con la ortodoxia de la clase, ¿no? 8 a 2 de la tarde, o quizás secundaria en casa una parte, qué sé yo. Entonces, mi pregunta es doble, es ¿cómo van a hacer para tener el diagnóstico, un diagnóstico mínimo de cómo entran los alumnos el año que viene, sin ser muy riguroso? Y en segundo lugar, si han pensado en, por zonas, cambiar la metodología de enseñanza pública. Sí, empiezo por lo segundo, ¿no? El plan de retorno que nosotros estamos diseñando, evidentemente va a tener como uno de sus grandes desafíos el diseño de esas alternativas en función, digamos, de la situación sanitaria de las localidades donde se haría el inicio del año escolar, ¿no? Hay países que han utilizado la semipresencialidad, como una alternativa, la alternancia, ¿no? Un día un grupo, el día siguiente otro grupo, el día siguiente otro grupo. ¿Eso se está Eso contemplando? ¿Eso se está es contemplando? una de las posibilidades, evidentemente, ¿no? O sea, mirando la evidencia de otros países, es una de las posibilidades. El elemento complejo ahí es que no se vaya a pensar que el docente tiene que trabajar doble, ¿no? Porque ya no solamente sigue un grupo, sino sigue dos grupos, ¿no? Entonces tenemos que acomodar esas cosas para que sea un sistema evidentemente flexible, pero al mismo tiempo justo, digamos, en relación a las exigencias a todas las personas que están vinculadas con el seguimiento de los estudiantes, ¿no? Pero lo estamos pensando, lo vamos a diseñar, vamos a contemplar, digamos, todas las posibilidades. Nosotros ¿Clases en hemos dicho parques? que, ¿Clases, perdón, perdón que lo interrumpa, clases en parques, por ejemplo, donde no hay espacio en un colegio para darlas al aire libre? lo hemos conversado, es una posibilidad sin duda, hay que ver, digamos, dónde está el parque, ¿no? Porque a veces los parques pues están en las zonas donde hay más movimiento de gente, ¿no? Entonces hay muchas cosas que considerar, pero lo vamos a pensar, ¿no? Nosotros hemos venido diciendo que hay muchas cosas que nos deja esta pandemia, una de ellas es la brecha de desigualdad que Sí. evidentemente ha preexistido a la pandemia, y más bien es una oportunidad de cerrarla y nosotros confiamos en la estrategia de cierre de brecha digital como para acelerar esa brecha de aprendizajes. Otra es que tenemos que aprovechar la oportunidad de empezar a diseñar modelos flexibles que consideren diferentes, todas las heterogeneidades que se puedan dar en el servicio educativo, evidentemente cuidando la rectoría del ministerio, ¿no? Porque no se trata pues de dejar todo absolutamente libre y volvemos a perder el control de un servicio que tiene que tener alguna regulación de parte del Estado. Entonces, todo eso lo estamos pensando en este plan y lo vamos a considerar, lo vamos a debatir. Ya nos hemos reunido con grupos de líderes de IPAE, vamos a reunirnos con el Consejo Nacional de Educación, vamos a reunirnos con profesores, o sea, vamos a reunir, ya nos hemos reunido con colegios privados, vamos a seguir reuniéndonos porque es una oportunidad para repensar el servicio educativo. ¿Y En cuándo sería? relación a la pregunta, Sí, sí, había una pregunta sí, de Paola. Paola, la primera. Nosotros sí hemos pensado que el inicio del año 2021 los profesores van a hacer un diagnóstico de sus alumnos y estamos preparando esa ficha de diagnóstica para saber quiénes son los que necesitan más refuerzo, quiénes son los que están listos y de esa manera armar todo el plan que hemos diseñado para ellos. Pero aparte, nosotros hemos ya hecho un piloto de una evaluación electrónica. No hay país que se haya aventurado a hacer eso. Nosotros sí estamos tratando de innovar en materia de evaluación ya del sistema, de cómo se toman evaluaciones a todos los estudiantes de manera, digamos, nacional. Y estamos aprendiendo de esa experiencia y en diciembre vamos a tomar otra para que nos dé una idea más completa de cuánto efectivamente los aprendizajes más tradicionales se han visto mermados por esta estrategia de haber ido a la educación remota, ¿no? En realidad no lo sabemos. Todo lo que se dice de que ha habido un gran impacto negativo en los aprendizajes es una hipótesis, ¿no? Hay que mirar. Hay que mirar, porque al mismo tiempo que han habido problemas por el lado de aprendizajes tradicionales, hay otros, ¿no? Que han tenido mucha más importancia en este periodo, ¿no? La autonomía que han tenido los estudiantes, la capacidad de organizarse ellos mismos, la cercanía con los papás y mamás, con todas las dificultades que eso implica, evidentemente, y también con las desigualdades que se expresan en ese proceso, porque hay papás y mamás que pueden, hay otros que tienen que trabajar. Entonces, evidentemente, hay muchas dificultades, ¿no?
Entonces, lo que ¿Cuál va tenemos a que ser? hacer, Sí, sí, sigue, por favor. lo que tenemos que saber es efectivamente tratar de tener una mirada al impacto negativo, positivo o al no impacto, digamos, de este año de educación remota en los aprendizajes más tradicionales. Y para eso estamos diseñando esta evaluación de tipo electrónica, que ya hemos tenido un piloto ahora en agosto, ¿no? Ujú. Este plan que ustedes están evaluando, están diseñando, escuchando a diferentes actores, ¿cuándo va a estar listo? Porque ya no falta mucho para que termine este año escolar. ¿Cuándo lo van a presentar? Nosotros nos hemos puesto la meta de tomarnos 2 meses para poder diseñar todo ese plan. O sea, a partir de ahora, de octubre, 2 meses. Sí, ya estamos conversando. Tenemos una primera propuesta. El Perú es el único país que tiene un capítulo local de lo que se llama una coalición global por la educación, que es una coalición de UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, BID, que buscan, digamos, tratar de manera global determinados temas educativos, ¿no? Este año con la pandemia ha habido una coalición global, el Perú tiene un capítulo global y ese grupo ya nos ha hecho una propuesta de retorno que nosotros evidentemente la estamos tomando, la estamos considerando y estamos ajustando en relación a lo que estamos recibiendo también de la propia comunidad educativa peruana, ¿no? Que como digo, tiene diferencias, ¿no? O sea, hay distintos puntos de vista, ¿no? Como todo lo que ha sido esta pandemia, ¿no? En esta pandemia, en realidad, ha habido opiniones muy distintas en muchos temas y de lo que se trata es de tratar de tener las mejores evidencias que orienten la mejor decisión que se pueda tomar en este contexto de incertidumbre que todavía estamos, ¿no? Claro. Y en ese contexto, hay, digamos, la ciencia ha sido un protagonista, digamos, en toda la ciencia y la salud pública han sido protagonistas, digamos, de este año tan difícil, ¿no? Con una pandemia que ya tiene 7 meses. Han evaluado, siempre el tema de la currícula es complicado, ¿no? Porque, bueno, hay muchos grupos vinculados a que esos temas no entren. Pero aprovechando que son tan necesarios para un país en el cual se necesita científicos y se necesita expertos en salud pública o en gestión pública, han evaluado hacer alguna agregado pensado en el momento del tema, en el tema de la currícula, de esto, componiendo estos temas, porque nuestros chicos, los niños, ¿no? Todos quieren saber Sí. qué es el COVID y ya, no sé, pipetear, son frases que ya están como parte de nuestras conversaciones. Entonces, aprovechando, quizás podría también servir para formar a nuevos científicos, ¿no? No, sin duda alguna, o sea, en el tema universitario, la gran reforma de la Universidad Peruana todavía tiene el desafío enorme de consolidar más la investigación en las universidades, ¿no? Y hemos visto que hay muchas universidades que están contribuyendo con las tareas de apoyar, digamos, en buscar soluciones para la pandemia. Esa experiencia la estamos trasladando también a los institutos, donde también estamos incorporando temas de investigación, y en la escuela por ejemplo, los temas de ciencia y tecnología es una de las competencias que nosotros hemos todavía continuado dando en esta No, pero emergencia. mi pregunta era colegios, digamos, vamos a hablar Sí, de universidades después, en currícula de los colegios. ¿Han en la pensado? currícula de los colegios hay un área, hay un conjunto de competencias vinculadas a la ciencia y la tecnología. Nosotros hemos priorizado esa competencia en este periodo de pandemia. Y estamos con mucho ánimo de continuar en esa línea, ¿no? O sea, sin duda, los niños tienen que desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento científico, las posibilidades de hacer preguntas permanentes sobre la realidad, saber diferenciar, evidentemente, entre una idea, digamos, con base científica y una idea, digamos, que es O sea, una un fake sentido news, común. claro, una ¿Mm? fake news o una noticia de Claro, verdad, por exacto. ejemplo. Y a lo que voy es, nuestros estudiantes en este año han estado debatiendo mucho en relación al contexto que nos ha tocado vivir, ¿no? Toda la mayor parte de las situaciones de aprendizaje que hemos desarrollado en Aprendo en Casa han tenido como punto de partida lo que nos ha tocado experimentar
y a partir de eso se sacan clases de matemáticas, de ciencia y tecnología, hemos hablado mucho sobre el COVID, hemos hablado mucho sobre muchos de los temas vinculados a ¿Han tenido un la equipo emergencia. de científicos trabajando con ustedes? ¿Perdón? ¿Han tenido un equipo de científicos trabajando con ustedes para hacer estos temas, me imagino? Bueno, no sabría decir si hay un equipo, ¿no? Pero sí hay, digamos, unas competencias ya desarrolladas en el currículo. Nosotros siempre hemos apelado a opiniones de expertos en todos los temas y estoy seguro, digamos, que en ciencia y tecnología también lo hemos hecho, ¿no? Ahorita no sabría responder en concreto, justamente porque le doy mucho peso a las evidencias, si es que ha habido un grupo de científicos, ¿no? Y en Pero nutrición sí, también, ¿no? Porque hay un problema serio con el sobrepeso y el COVID. sí, todos los temas del currículo de educación peruana y todos los temas que nosotros sacamos, siempre nos basamos en opiniones de expertos para poder desarrollar los mejores contenidos, ¿no? Ministro, Ah, quisiera hacer una pregunta que es difícil también, que tiene que ver con colegios, más que con universidades. Hemos visto este caso de esta niña, el tema de la educación sexual, ¿no? Digamos, los chicos empiezan la educación sexual mucho más antes, o bueno, y no tienen ningún conocimiento de cómo cuidarse, ¿no? Porque es un tema que tiene que ver un lobby con nombre propio que se llama Con mis hijos no te metas, pero podría tener, también están en grupos evangélicos y hay muchos grupos más. El gran problema es que al ser un tema tan digamos, papa caliente para cualquier ministro, y de hecho causó la caída de más de un ministro en los últimos años, ¿qué se hace, ministro? Porque, por ejemplo, hubo un ejemplo el año pasado en un colegio de Fe y Alegría donde les enseñaron todo el tema de educación sexual y no hubo embarazos, digamos, en adolescentes. Entonces, ese tema para usted, ¿cómo se puede tratar y cómo se puede implementar? Porque supuestamente ya está legislado, ¿no? sí, bueno, hay varias posibilidades ahí, ¿no? Lo primero es que nosotros estamos comprometidos totalmente con el enfoque de equidad de género. Lo hemos dicho desde el primer momento y eso ha animado también muchas de las clases que hemos dado en todo este periodo de emergencia en relación a Aprendo en Casa, ¿no? Estamos totalmente comprometidos con el enfoque y con todo lo que haya que hacer para que desaparezcan situaciones que son muy perjudiciales para las niñas en el contexto peruano, ¿no? Tenemos por aprobar unos lineamientos de educación sexual integral, ¿no? Que lo estamos mirando. Hemos desarrollado un conjunto de mecanismos para que las instituciones educativas sepan identificar rápidamente a docentes que puedan haber tenido denuncias vinculadas a temas de hostigamiento, de acoso y otros asuntos vinculados a eso. Ahí tenemos una agenda importante, todavía no hay muchos colegios que lo estén utilizando y nosotros estamos comprometidos con difundirlo más. En el tema universitario también no es únicamente un problema de colegios, en el tema universitario cuando yo estuve en la SUNEDU, impulsé el desarrollo de un conjunto de supervisiones sobre la forma como las universidades respondían a las denuncias vinculadas a acoso, hostigamiento. Eso ha derivado en que ya hayan 7 universidades sancionadas y en el Ministerio de Educación hemos sacado unos lineamientos que las universidades tienen la responsabilidad de adaptarlos y adecuarlos y solo de adecuarlos van a poder recibir fondos vinculados a compromisos de gestión, ¿no? Entonces, evidentemente es un tema que todavía necesitaría quizás que se haga mucho más, ¿no? Nosotros no hemos dejado de hacer nada de lo que deberíamos hacer, ¿no? Es una cifra que no Pero, baja al embarazo adolescente de las pero, niñas. Pero ministro, en el caso... evidentemente por la pregunta que se está planteando, creo que hay la percepción que se tendría que hacer mucho más y bueno, estamos dispuestos a hacer mucho más, ¿no? O sea, Pero, por no... ejemplo, en el caso de niñas que se resultan embarazadas producto de una violación, ¿qué hacer si deben seguir o no adelante con ese embarazo? ¿Es una cuestión de conciencia, como dijo la ministra de la Mujer? Bueno, ese es un tema más complejo, ¿no? Yo no quiero entrar a temas de esa sensibilidad, ¿no? ¿Pero también porque es una cuestión de Yo lo, conciencia o porque es una cuestión... Porque...
No, porque preferiría no dar mi opinión, ¿no? Yo lo que puedo garantizar es que vamos a hacer todo el esfuerzo para que esas situaciones no se den en los colegios, para que reduzcan los embarazos adolescentes, para que se reduzca el maltrato a las niñas, para que profesores que han sido denunciados por acoso, hostigamiento, no estén en las aulas, ni de los colegios, ni de las universidades, y ese es un esfuerzo que evidentemente todavía implicaría que hagamos mucho más Y para de que lo que hemos tengan venido haciendo, ¿no? más información los padres también cuando se trata de una cuestión legal, que es el aborto terapéutico, que se aplica cuando está en peligro la Lo que vida pasa de es la que, madre. creo, ministro, claro, esa discusión sería en otra discusión, pero sí lo que se refiere Josefina es Estado laico, y digamos, ¿somos Estado laico al final o no? Pero porque tiene que ver con eso. Me imagino que por eso usted no responde. Pero bueno, usted también representa la SUNEDU, usted representa una organización que ha hecho un cambio increíble y bueno en el país, y se le ve con cara de SUNEDU a pesar de que esté el ministro de Educación. De hecho, parte de un grupo de congresistas lo querían sacar por lo que había hecho en la SUNEDU, responsabilizándolo por la labor anterior. Quisiera preguntarle, durante la pandemia, ¿cuántas universidades públicas han iniciado las clases de educación remota? Porque hay un estudio también del mismo Minedu que la deserción de estudiantes universitarios en el 2020 fue 18%, eh, comparado con el año anterior, que fue 12%. Sin embargo, que las organizaciones de universidades como FIPES dicen que es más del doble, que es como casi 35%. ¿Cómo amortiguar, cómo hacer con esta deserción tan alta en los universitarios y que podría, digamos, ser catastrófica, ¿no?, para el mismo sistema universitario? Sí, a ver, sobre el tema anterior, quiero garantizar el compromiso del Ministerio de Educación por la equidad de género, la igualdad de oportunidades y hacer todo lo que sea necesario para que las niñas no se sigan perjudicando de comportamientos diversos que las han puesto en una situación muy vulnerable, ¿no? Eso quisiera que quede bien claro, ¿no? Y violencia que se ha agudizado en los momentos de la cuarentena también, ¿no? Por supuesto, que se ha agudizado y que obligaría a un esfuerzo mayor del que hemos venido haciendo, y es algo que nosotros tenemos en agenda retomar con más fuerza, sobre todo tratando de impulsar más nuestros mecanismos de denuncia, de actuación rápida frente a acosadores, frente a hostigadores, donde ahí nomás hay un margen de actuación todavía que tenemos que seguir impulsando, ¿no? Y lo vamos a hacer, ¿no? En relación al tema de las universidades, efectivamente hay cifras y cifras nuevamente. Nosotros podemos decir que en el caso de las universidades públicas, por ejemplo, ya todas las universidades públicas han iniciado sus clases de manera remota, con dificultades evidentemente, porque a marzo, abril no estaban preparadas, ¿no? Y para eso nosotros iniciamos un plan de fortalecimiento de las universidades públicas con mucho apoyo de universidades extranjeras que ha permitido que estas universidades públicas logren iniciar sus clases, ¿no? Ahora hay que fortalecer aún más eso, ¿no? Y estamos fortaleciendo su infraestructura tecnológica para que puedan estar ya no solamente en una situación de transformación a una educación remota, sino pronto una educación digital con mucha fuerza en lo virtual, ¿no? En relación a las cifras de deserción, la cifra, digamos, el año 2010, 2012, 13, 14 era de más o menos un 12-13% de estudiantes que desertaban. Nosotros tenemos que este año sería aproximadamente 18%, ¿no? O sea, estamos con 6% más de estudiantes que habrían desertado, pero que si lo miramos en comparación a lo que podría haber sido la tragedia, que ningún o muy pocos estudiantes logren incorporarse al servicio universitario, hemos dado un avance, hemos contenido, digamos, de alguna forma una deserción mucho más grande y nos toca trabajar sobre ese grupo que por razones quizás la mayoría de ellas vinculadas a temas económicos ha tenido que desertar. Para ellos, nosotros hemos hecho, este año, hemos sacado un montón de iniciativas que nunca se habían dado. Hemos dado 24.000 becas, llamadas becas continuidad, ¿no? Para estudiantes cuyas familias han tenido problemas económicos. 24.000, ¿no? Todas las becas del año 2019 fueron 12.000.
solamente para esta finalidad, que es la continuidad de los estudios, hemos sacado 24.000. Sacamos al mismo tiempo las 8.000 becas permanencia para estudiantes de universidades públicas, hemos sacado 10.000 créditos, ya hemos dado una primera ronda de 3.000 y vienen 7.000 créditos más. Es decir, estamos tratando también de contener la dimensión económica de la deserción, tratando de ayudar con becas, con créditos a los estudiantes. Y al mismo tiempo también hemos sacado unos decretos de urgencia para que todos los estudiantes, perdón, todos los docentes de las universidades públicas y el 70% de los estudiantes de las universidades públicas accedan a planes de datos también para poder sostenerse en estos meses, si es que esa es una razón por la cual estarían desertando, ¿no? Entonces, ahora, ¿no se agudiza también más la diferencia, la brecha, cuando, por ejemplo, ya de arranque, de partida, a la hora de dar el examen de ingreso, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los que no tuvieron una buena conexión de Internet no tuvieron las mismas oportunidades de los que sí la tienen? claro, en realidad los que no han podido garantizar conexión estable a Internet no dieron el examen de admisión, Bueno, ¿no? ya ahí ya estaban Ahí hay marginados. un problema, efectivamente, hay un problema que la universidad tiene que ver la forma de resolver, ¿no? Hay la posibilidad, habría la posibilidad, es cuestión de investigarlo, de ver cómo funcionaría, que pueda haber un examen presencial para estos contextos donde ha habido una brecha muy grande entre quienes accedían y quienes no accedían, ¿no? Es una posibilidad que se puede trabajar de manera piloto, ordenada, de manera tal de garantizar el acceso a todos los estudiantes que quieren tener el derecho de postular a una universidad, ¿no? Ahora, igual, el lado siempre es pues el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? De los que dieron en el examen, hay muchos estudiantes de zonas de pobreza que han ingresado con el examen virtual que se ha dado en San Marcos, ¿no? También, digamos, es algo que ha ocurrido y creo que también es importante destacar, ¿no? Sí, sobre el En vaso el medio lleno y mundo, medio vacío. en el mundo post-pandemia, digamos, en este mundo post-pandemia que viene, claro, hay muchas cosas que no hemos visto que ha hecho el Ministerio de Educación, que es, han sacado una política nacional de educación, no solo de universitarios, sino de educación técnica, ¿no es cierto? Sí. Que ha salido en agosto. Entonces, esto implica que, claro, obviamente las universidades y la gente que estudia en universidad pública es importante, pero es importante que también tengamos buenos técnicos y que eso también se incentive desde el Estado. ¿Qué es esa agenda? Digamos, me imagino que debe estar en una lista un poquito más baja por el tema de la pandemia, pero ¿cómo va? ¿Cómo va a ser ese mundo? ¿Cuál es la agenda de trabajo con las universidades públicas para poder incentivar que nuestros alumnos, que la gente también vaya a institutos técnicos productivos, ¿no? Que sean de educación superior? Sí, en realidad la agenda no está también, o sea, nosotros estamos trabajando muy fuertemente tratando de trasladar la experiencia de reformar el sistema universitario, orientándolo hacia la calidad, al tema de institutos pedagógicos y técnicos productivos. Con ellos estamos también en el medio de un proceso de licenciamiento, que es un proceso de licenciamiento y también de investigación sobre la legalidad de los institutos, ¿no? Nos estamos encontrando con una situación muy parecida a la que teníamos en las universidades y mucho más compleja. Teníamos 140 universidades, tenemos como 1.000 institutos, la mayor parte de ellos lamentablemente con unas brechas de calidad enormes, ¿no? Muchos de ellos que lograron autorizaciones porque se pusieron de acuerdo entre un alcalde, un gobernador, un político y armaron un instituto y ahora están abandonados, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que hacer, y lo estamos haciendo, un esfuerzo muy grande de orientar esos institutos hacia la calidad, de que se licencien, de lograr que aquellos institutos que no tienen autorización vean cómo resolver ese tema de manera tal de que estos estudiantes que están cursando sus estudios terminen los estudios y luego no los podemos registrar, porque esos estudios son ilegales, ¿no? Lo mismo para las escuelas superiores de formación artística, y lo que queremos es tener pues un sistema superior muy coherente en términos de cómo promueve condiciones básicas de calidad, cómo promueve la excelencia. Estamos desarrollando con universidades públicas también muchas obras importantes para consolidar la investigación. Tenemos parques tecnológicos que están en construcción, por ejemplo, en la Universidad Agraria La Molina. Tenemos un instituto de camélidos en Puno.
tenemos laboratorios que se están construyendo en la Universidad de Santo Toribio, es decir, seguimos todavía tratando de marcar la cancha futura, dando la señal que la educación superior no se puede desligar de la investigación, ¿no? Entonces, esta política es la que nos permite ordenar eso. Seguimos con la tarea de impulsarla. La primera tarea concreta es el licenciamiento de institutos. Tenemos también una nueva ley de aseguramiento de la calidad que estamos pronto por mandar por culminarla, que lo que va a hacer es ordenar todo el sistema de aseguramiento, ¿no? Que ya no solamente sean las universidades, sino también los institutos, que haya una adecuada coherencia entre el licenciamiento y acreditación, y de esa manera avanzar de manera más consistente hacia adelante, ¿no? Sí, al comienzo de la entrevista Josefina habló de que había un montón de deserción escolar, pero también ha habido un proceso que también es, bueno, nuevo, inédito, de estudiantes de universidades privadas que se han pasado a universidades públicas. Esto implicaría que se amplíe la oferta de la universidad pública. Es una alternativa para los jóvenes de escasos recursos, considerando la crisis económica que ya estamos viviendo. ¿Qué se va a hacer? Porque ¿cuánta gente ha recibido? Las cifras no son claras todavía. ¿Cuántos miles de estudiantes han pasado de privada a pública? ¿Qué se va a hacer? Uno de los grandes legados de la reforma universitaria es la consolidación de la universidad pública, ¿no? Esa consolidación ha permitido que ya no tengamos pues una cifra de 70% de universidades privadas, 30% de públicas, sino ahora tenemos 50% de universidades privadas y 50% de universidades públicas licenciadas. A las universidades públicas nosotros tenemos la tarea de buscarles ampliar las vacantes para que más estudiantes puedan acceder a estas universidades donde están mejores condiciones en términos de igualdad de oportunidades, ¿no? El año entrante van a haber 15.000 nuevas vacantes para estudiantes de universidades públicas. Es un avance muy grande en consideración a lo que ha venido ocurriendo años anteriores, y seguimos pensando en crecer en esa línea, ¿no? En la manera que logremos garantizar que estos 15.000 estudiantes efectivamente entren en una oferta de calidad. Podemos seguir creciendo en años siguientes, ¿no? Pero el otro año van a haber 15.000 nuevas vacantes a las que anteriormente se ha tenido para la universidad pública, ¿no? Hoy día el economista Óscar Ugarteche habla un tema que no se habla mucho en la educación pública peruana, ¿no? Que no atraemos a los investigadores que están fuera y que son, digamos, y que les va súper bien en organismos como, digamos, la Escuela de México, que es Óscar Ugarteche, que él dice que él si regresaría al Perú, digamos, no podría estar adscrito al sistema educativo peruano con el nivel que tiene de investigador. Y así le pasan a un montón de gente que estudia afuera y que no puede venir porque va a pasar muchísimas barreras para poder atraer a los que estudian posgrados, doctorados fuera del país. Digamos, es una pregunta muy, digamos, debe ser también, como vuelvo a repetir, no es un tema urgente, pero ¿por qué no pensar también en eso para poder atraer a nuestros estudiantes? Porque en el Perú, desgraciadamente, el conocimiento todavía no es tan valorado como debería, ¿no? Y que nos hemos dado cuenta cuando explotó la pandemia que es indispensable. Sí, ya en los últimos años en el Perú ha habido un esfuerzo importante de ordenar la carrera de investigadores, ¿no? De hecho, el CONCITEC en la etapa anterior, en la etapa actual, ha ido consolidando un procedimiento para certificar las competencias de investigación de los profesionales que se dedican a la ciencia, ¿no? Eso, digamos, no ocurría antes, ¿no? Ahora sabemos que investigadores son investigadores que tienen un nivel de publicación relevante, que tendría, digamos, el derecho de poder tener un acceso a fondos de investigación porque tiene una demostrada capacidad en investigación, ¿no? Eso está ocurriendo ahora, ¿no? Y las universidades, por otra parte, con el proceso de licenciamiento han aumentado muchísimo más su capacidad de investigación, y al mismo tiempo las universidades públicas están tendiendo cada vez más a construir carreras meritocráticas, ¿no? Lo importante aquí es que si un profesional peruano quiere venir a trabajar a una universidad pública, encuentre un concurso donde lo valoren toda su producción de investigación que ha tenido en el extranjero. Y eso sí se puede dar ahora.
Y ahora tenemos también en las universidades públicas, hemos sacado el bono de docentes investigadores, que les da a los docentes que se dedican a la investigación un 50% adicional a sus ingresos, en la medida en que tengan pues una capacidad probada de haberse dedicado a la investigación, medida por estos indicadores de Concitec, ¿no? O sea, yo sí creo que las cosas están cambiando. Yo sí creo que, digamos, todavía no tenemos pues algo como el Colegio de México, pero vamos camino hacia eso, ¿no? Y creo que profesionales como Óscar Ugarteche y otros tantos que están en el extranjero, van a encontrar condiciones similares en algunas universidades que están adecuándose a esta necesaria transformación que tiene a la investigación como uno de los elementos principales. O sea, yo sí creo que están las cosas mejores de las que estaban hace 5 años, ¿no? ¿Y cree necesario un ministerio de ciencia y tecnología, un ministerio, ya no Concitec, más allá de, digamos, ciencia y cultura o ciencia y artes? Yo creo que con lo que tenemos ahora, con la SUNEDU, digamos, repotenciada, con Concitec, con los dientes necesarios y con el Ministerio de Educación, al cual estamos también proponiendo un ordenamiento interno para crear un viceministerio de Educación Superior, tenemos las herramientas, digamos, para consolidar la carrera de investigación, el lugar prioritario de la investigación en el Perú, ¿no? O sea, yo creo que de lo que se trata es de seguir en esa línea, ¿no? Y de que no se detengan estos procesos que ya vienen dándose desde años atrás por circunstancias de corto plazo, ¿no? Y es básico, fundamental, el tema de la conectividad. ¿Qué porcentaje de alumnos, cree usted, hasta hoy se ha visto perjudicado por no tener acceso a Internet? Sí, no tener acceso a Internet, ni a televisión, ni a radio, ¿no? Porque nosotros montamos el sistema de televisión y radio, ¿no? O sea, si hubiera sido solamente... Eso, pero lo que pasa es que para que haya comunicación con los profesores tiene que haber Internet para poder comunicarse con ellos, que en muchos casos se ha dado por WhatsApp, ¿no? ¿Cómo hacer una educación interactiva, ¿no? ¿Qué porcentaje ha podido hacerlo? O sea, si nos seguimos las cifras que nosotros tenemos, ¿no? Nos indicarían que entre 90 y 95% a nivel nacional de los estudiantes han estado siguiendo la estrategia Aprendo en Casa. Habría un 5% con mayores dificultades. Solo 5% porque se habla de 40% de hogares que tienen acceso a Internet a nivel nacional y de una brecha de Internet de Es que por eso digo, a ver, si nosotros pensamos que la única manera de sostener el servicio educativo en la emergencia era el Internet, evidentemente hubiéramos fracasado, ¿no? Lo que hemos hecho es montar un sistema por encima, que es el sistema de televisión y radio, y de comunicación vía... ¿Perdón? Pero el sistema de comunicación y radio es de una sola vía, ¿no? No hay manera de que haya comunicación entre estudiante y profesor. Los profesores se comunican con sus estudiantes a partir de los WhatsApps, como tú señalas. O sea, pero y eso es algo que... Internet, sí. Sí, pero hay comunicación, digamos, para planes de datos, para ese tipo de comunicación. Lo que no hay es para bajarse pues un video, para hacer una clase, digamos, como la estrategia. O sea, usted dice que más del 90% han podido seguir clases bien. De manera remota. De manera regular. Sí. Remota, sí. No solamente Internet, sino de manera remota, con todas las dificultades que hemos tenido de manera remota. Eso sí. Lo que no significa que... ¿Por qué hacer este sistema de pasar automáticamente de año? Porque las condiciones que se dan en la educación remota no permiten que se den todos los aprendizajes que se pueden lograr también en la educación presencial, y porque evidentemente dentro de ese 90% hay diferencias, ¿no? Hay estudiantes que han logrado tener mejor conexión que otros y tienen mejores beneficios. A eso voy. ¿Cuántos pueden haber tenido una buena conexión? Habría que investigarlo, ¿no? Ese dato yo no lo tengo, ¿no? O sea, una buena conexión es muy difícil, ¿no? Una buena conexión no lo tengo. Porque, por ejemplo, el Washington Post... Lo que yo puedo garantizar es que hemos logrado montar un sistema que permite de manera remota llegar a un poco más del 90-95% de los estudiantes. Ahora, 5% es un montón. O sea, 5% de estudiantes pueden ser 300.000 estudiantes. O sea, hay un montón de niños, ¿no? A esos niños nosotros hemos llegado con otras alternativas, llevándoles materiales, comunicándonos con los alcaldes para que pongan antenas Wi-Fi especiales,
comprando radios, televisión. O sea, hemos tratado de hacer todo lo que hemos podido hacer y probablemente no hemos logrado hacer todo lo que se necesitaría. Pero hemos tratado de responder a la emergencia con lo que teníamos, ¿no? Si No, claro, hubiéramos pero tenido un también hemos país, sido si hubiéramos tenido un una país, es que hay que mirar también el contrafactual, pues, ¿no? Si hubiéramos tenido un país donde la conexión nacional era de 80%, como hemos tenido países en la región, claro, evidentemente hubiera sido distinto. Pero así ese es. no es el país que nosotros tuvimos en marzo, ¿no? No, Eh, no, también no temas sanitarios, por ejemplo, no recurrir tanto a las pruebas rápidas, no usar medicamentos que al final resultaron de comprobada utilidad, ¿no? Son varios temas, pero por ejemplo, el Washington Post lo ve de una manera bastante dramática, ¿no? Cree que hay una generación perdida por la educación a distancia y las dificultades que hay en nuestro país con la brecha digital. sí, yo no voy a negar la desigualdad, ¿no? Que se ha mantenido, ¿no? O sea, el año 2019, yo entré en febrero de 2020. El año 2019, la evaluación censal de estudiantes rurales de secundaria decía que 9 de cada 10 de ellos, es decir, el 90% de los estudiantes, terminaba el año sin haber aprendido nada de lo que tendría que haber aprendido. No. 90%. Así empezamos la pandemia. La pandemia no ha logrado, evidentemente, o no habría logrado, porque como no tenemos los datos, los vamos a tener ahora en diciembre, ojalá una aproximación, no habría logrado reducir esa brecha, sin duda. Pero esa brecha ya preexistía. El programa de las tabletas, el programa de cierre de brecha digital, nosotros sí tenemos mucha confianza en que va a ser un acelerador del cierre de esa brecha de aprendizajes, de manera tal de que logremos ahora sí tener una iniciativa que nunca se ha tenido. Ningún ministro ni ministra anterior ha tenido una iniciativa directamente vinculada a solucionar el problema de la educación rural. Claro, Ninguno. y hay alternativas, por ejemplo, me manda una persona que nos está siguiendo, de una nube para que todas las poblaciones que no tienen acceso a Internet la puedan usar, un proyecto que se llama Uaiki, por ejemplo. ¿Están buscando alternativas así? Sí, hemos buscado, hemos visto esa nube, hemos visto un montón de alternativas. Hemos visto todas las alternativas posibles. Y ¿Cuál digamos, puede servir? nosotros estamos a marzo de 2021, estamos ampliando la conexión de los colegios con el programa de los servidores web que les mencionaba, que vamos a llegar a más o menos unos 8.000, 10.000 colegios más que no tenían conexión, ¿no? Y esos servidores web van a ser como unas intranet que nos van a permitir que los estudiantes estén conectados al Internet. Hay problemas que podríamos seguir solucionando, pero con eso nosotros creemos que vamos a estar en una mejor condición de la que tuvimos en marzo para empezar este cierre de brecha de aprendizajes en los estudiantes que más lo necesitan. Y Política que, sí, datos política que ilimitados sobre nunca... profesores también puede ser en los lugares más apartados, con menos acceso, con más Ahora dificultades. ahorita hasta diciembre tienen los datos ilimitados, ¿no? Ilimitados hasta diciembre. Hasta diciembre. Ministro, O sea, otro tienen problema. la recarga que el Ministerio de Educación ha dado, ¿no? La carga de datos ilimitados. Es un plan de datos, ¿no? Creo que son de 15, 20 gigas, ¿no? O sea, Como con mencionaba. un límite. Sí. Ministro, hay un problema transversal que tiene que ver con el tema de salud mental, que no solo es el Ministerio de Educación, pero son los niños, los estudiantes frente a una pantalla y sin ninguna interacción con otros seres humanos, digamos. ¿Hay algún programa que estén pensando para poder atender estos problemas que me imagino no saltarán este año, quizás el otro, ¿no? ¿Cómo ve ese problema? ¿Hay algún programa que estén revisando sobre ese tema? Nosotros estamos muy preocupados por el tema de la salud mental y lo hemos estado todo el año, ¿no? Por eso es que apenas hay la posibilidad de una ventanita de que los niños salgan o que los colegios regresen, nosotros nos vamos a lanzar, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de transmitir, ¿no? A lo largo, digamos, de todo lo que ha sido la pandemia, ¿no? Nosotros estamos en coordinación permanente con el programa de salud mental del Ministerio de Educación. De hecho, las tabletas tienen una aplicación de salud mental comunitaria, ¿no? Y tenemos ahí varios aspectos que evidentemente tenemos que trabajar muy fuertemente en lo que va a ser el año 2021.
una de las maneras que nosotros hemos tratado de controlar un mayor impacto negativo, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande todo el año de sostener la importancia de las competencias socioemocionales, ¿no? Hemos tenido mucho trabajo educativo vinculado a esa área, hemos hecho mucha capacitación a docentes vinculada al manejo de las competencias socioemocionales, porque siempre hemos creído que al inicio no era tan importante que los estudiantes reciban las competencias como siempre las recibían en condiciones normales. Y eso fue toda una discusión. Porque en educación todo se discute. Había gente que decía, ¿cómo vas a dejar de darle las 5 horas de matemáticas, ¿no? Y nosotros nos plantamos y dijimos, no, o sea, tenemos que cuidar a los niños, niñas que están pasando por un periodo muy difícil. Ese aprendizaje lo tenemos que sostener el otro año y mantener, digamos, en lo que va a ser el currículo 2021, la importancia de lo socioemocional, ¿no? Y desarrollar todos los programas que sean necesarios para que eso quede plasmado como algo relevante para la educación, para lo que es el trabajo con los niños y adolescentes, ¿no? Yo cuando he viajado, porque he viajado, como les decía, a zonas rurales, yo he visto muchos niños que estaban, digamos, en situaciones de aislamiento, que estaban con niveles, digamos, de depresión, digamos, de desgano, que bastaba que vaya su profesor, como de hecho lo hacíamos, conversábamos con él y rápidamente lo recuperábamos para que pueda volver a integrarse al servicio, al menos de manera remota, ¿no? Entonces, sí es una agenda que nos preocupa. Hay todas las decisiones que tienen que tomarse de ahora en adelante, tienen que buscar equilibrar los temas de salud física con salud mental. Y Es tiene que muy ver también, por importante. ejemplo, claro, en los departamentos que tienen costa, que tienen playas, en la posibilidad de abrir o no las playas este verano. ¿Usted qué cree sobre ese punto? Bueno, yo tengo una posición, ¿no? Y le he planteado en el Consejo de Ministros y todo eso se tiene que debatir. Hay diferentes, digamos, puntos de vista. Hay el punto de vista de la salud física, el punto de vista de la seguridad, el punto de vista de la salud mental y hay que buscar un equilibrio entre todas esas posiciones, ¿no? Yo pienso que cualquier medida que tomemos tiene que buscar equilibrar salud física y salud mental en ¿Pero estos qué piensa? ¿Que momentos. se deben abrir? ¿Cuál sería el sistema? Yo no quiero adelantar opinión porque ya el Premier ha dicho que el miércoles se va a decidir, pero yo sí soy de la idea que es buscar equilibrar la salud física con la salud mental, que no es un Y la salud, periodo y el aire para, libre es fundamental para la salud mental también. Y eso digo, ¿no? en el lado bonito, digamos, de la pandemia ha habido muchas iniciativas ingeniosas de profesores que han hecho cosas increíbles, como Walter Velázquez, el que inventó la robot Kipi, que en el Brain de Huancavelica, y que, claro, hizo lo que usted está diciendo, ¿no? Acercó un instrumento a los alumnos, los puso en una plaza, los tradujo en quechua y al castellano. Muchas de esas iniciativas también había un profesor que se disfraza de Atahualpa, ¿no? Digamos, sería genial cómo agregar estas experiencias que han funcionado de manera increíble para nuestra currícula y que se queden para siempre, ¿no? De todas maneras, nosotros tenemos un grupo con estas iniciativas, hemos lanzado un concurso de buenas prácticas de docentes, de gestión educativa, hay muchas, hay docentes itinerantes, y a mí no me las han contado, yo las he visto porque yo he ido a ver esas iniciativas a estas zonas, y evidentemente son esas cosas que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Si no hubiéramos tenido esta pandemia, no hubieran ocurrido estas iniciativas y no las vamos a perder, ¿no? Ya hemos lanzado un concurso de buenas prácticas y vamos a seguir en esa línea, ¿no? Ahora, ¿qué pueden esperar ya para ir terminando, ministro? Muchas gracias por su Sí. tiempo. Los padres de familia sobre el próximo año escolar, o sea, descartadas ya clases presenciales para lo que va de este año, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en marzo del próximo año? ¿Cuándo lo vamos a saber? ¿En 2 meses, como nos ha dicho usted? O sea, octubre, noviembre, en En, diciembre ya sabremos cómo va a ser ese sistema híbrido, cuál va a ser la forma de volver y quiénes van a volver. en 2 meses vamos a tener el plan de retorno. Lo que los padres y madres de familia pueden esperar es un Ministerio de Educación que no va a dejar de tener como elemento fundamental el cuidado de la salud, pero al mismo tiempo va a aprovechar todas las oportunidades que tengamos para que la presencialidad sea una posibilidad
en la medida en que cuidemos los protocolos y los padres y madres de familia encuentren confianza para que, si se dan las condiciones, puedan tomar una decisión de enviar a sus hijos a los colegios, ¿no? No O sea, vamos se a está tomar pensando un sistema híbrido, ¿no? es que podría ser híbrido, podría ser remoto, donde la emergencia es todavía fuerte. Por eso digo, son múltiples heterogeneidades que tenemos que tomar en cuenta. O sea, no me pidan una respuesta homogénea, porque este país no puede tener una respuesta homogénea, No ¿no? es un país homogéneo, no. Entonces, hay múltiples situaciones, hay múltiples heterogeneidades que tenemos que tener en cuenta. Regiones, por ejemplo, es una que pueden abrir en unas regiones, en otras no. Sí. No, más micro, ¿no? Mucho más micro. Estamos hablando de que hay centros poblados donde no ha habido, digamos, un tema, o no hay un tema complejo desde el punto de vista sanitario. Ya. Ahí, si la comunidad está de acuerdo, si hay liderazgo del director, no hay ningún impedimento de salud para que no se pueda ofrecer un servicio presencial, ¿no? Con Podría todos los ser Loreto, cuidados. podría ser Lambayeque, Pero por ejemplo, la ciudad. podrían haber distintas situaciones, ¿no? Y ahí, pero ahí donde hay una situación no controlada, evidentemente no es responsable que se vuelva a la presencialidad. Claro, pero es que es una situación que va cambiando, ¿no? También. Así es, Entonces, así es. que Eso es, abrir y cerrar escuelas también es otra posibilidad. eso está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Sí. Y como nosotros tenemos que aprender de las evidencias, en todo el mundo se han definido sistemas donde se tiene muy claro en qué circunstancias se tiene que abrir, cerrar, en circunstancias los estudiantes que tienen algún nivel de contagios tendrían que no ir a los colegios. En fin, hay mucho que ordenar, que organizar, hay mucho que dialogar, ¿no? Los papás y mamás tienen que tener la seguridad que vamos a asumir este compromiso y liderar esa discusión y tomar las decisiones con mucho cuidado en términos de la salud y al mismo tiempo también con mucha responsabilidad en términos de poder garantizar que aquellos lugares donde haya la posibilidad del servicio educativo de manera presencial o semipresencial se haga cuidando los protocolos que se deben mantener, ¿no? ¿Algún adelanto de estas regiones o estas comunidades donde podrían comenzar antes? No, adelanto no, porque eso es cambiante, pues, o sea, no... Pero hablamos de no, hijitos hace un momento al comienzo, podría ser. yo dije, es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. Esto es muy cambiante, ¿no? Y sería muy irresponsable de mi parte decir, sí, en tal localidad, ¿no? Hay que mirar los datos, hay que mirar el comportamiento, hay que organizarnos, hay que ver las diferentes situaciones, ¿no? Y eso es lo que nos compete a nosotros. Y eso estamos haciéndolo ahora. En plena emergencia, estamos pensando en marzo de 2021. Ok, ministro, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por estar acá. Todos me están pidiendo ya cortar, perdón, lo hayamos retenido, pero de verdad que gracias por estar con nosotras y lo esperamos para cuando tengan mayores novedades. Es una demanda permanente de los padres de familia y de mucha gente y de los, digamos, de todos los de la comunidad educativa cuando se regresa físicamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Nos acompaña ahora el doctor